Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos en Jesucristo. Les invito a que empecemos con una oración. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recitemos juntos esta oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor unitivo del Padre y del Hijo, fuego sagrado que Jesucristo nuestro Señor trajo a la tierra para quemarnos a todos en la llama del eterno amor. Te adoro, te bendigo y aspiro con toda el alma a darte gloria. Con este fin te hago esta ofrenda con todo mi ser, cuerpo y alma, espíritu, corazón, voluntad, fuerzas físicas y espirituales. Me doy a ti y me entrego tan plenamente como le es posible a tu gracia, a las acciones divinas y misericordiosas de ese amor que eres tú en la unidad del Padre y del Hijo. Llama ardiente e infinita de la Santísima Trinidad, deposita en mi alma la chispa de tu amor, para que la llene hasta desbordar de ti mismo, para que transformada por la acción de tu fuego en caridad viva, pueda, con mi sacrificio, irradiar luz y calor a todos los que se me acerquen. Amén. La semana pasada estudiamos el tema 5 de los 10 que el Evangelio de Juan nos presenta y que nos revela a el Espíritu Santo como principio de vida en el capítulo 6, versos del 61 al 65. En este texto, Juan nos presenta la oposición entre espíritu y carne. La carne, que es el principio natural, se sitúa en las realidades de abajo, y aunque no es malo por sí mismo, no permite conocer y hacer las cosas de Dios, mientras que el Espíritu Santo es el principio de las realidades divinas, y sólo Él produce vida eterna y nos hace conocer las cosas de Dios. Para que el hombre se sitúe en este nivel espiritual, tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Vimos que el verbo dar vida o vivificar, que antes se predicaba del Padre y del Hijo, ahora se predica también del Espíritu Santo. Y vimos también cómo en la mente de Jesús es necesario que Él ascienda al Padre para poder enviar el Espíritu de la verdad a los discípulos. Y este Espíritu de la verdad les hará comprender todo lo que Jesús les haya enseñado. Que las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y vida, es decir, pertenecen a las realidades divinas producidas por el Espíritu. Son cosas de arriba, de lo alto, con una fuerza eficaz por sí mismas. Son actos creadores de realidades sobrenaturales que sobrepasan la razón humana y son productoras de vida eterna. Por eso, no es de sorprender que su palabra transforme verdaderamente el pan y el vino en la carne y la sangre de Jesús. Vimos que nuevamente vuelve a aparecer el conocimiento sobrenatural que Jesús tiene, ya que el Padre le ha dado sin medida el Espíritu. Desde un principio Jesús conocía quiénes iban a creer en Él y quién lo traicionaría. En el siguiente tema, el 6, que nos presenta San Juan, el Paráclito estará con vosotros para siempre. En los discursos de despedida de Jesús en la última cena con sus apóstoles, Jesús hace la promesa del Espíritu Santo
del Paráclito, del Espíritu de la verdad. Vimos varios puntos. Primero, que los temas del amor y de la observancia de los mandamientos de Jesús son el fondo de la unidad literaria presentada en los versículos del 15 al 24. Que la prueba del amor verdadero y auténtico a Jesús es guardar sus mandamientos, y esta observancia de los mandamientos asegura permanecer en el amor de Jesús, ya que no basta tener y conocer los mandamientos, es preciso guardarlos. Y vimos que el modelo más grande del amor y de la observancia de estos preceptos es Jesús mismo en su relación con Dios Padre. Aprendimos que el origen de los mandamientos de Jesús es el Padre que envió a Jesús, por lo que los mandamientos de Jesús son mandamientos del Padre. De ahí que quien observe los mandamientos será también objeto del amor del Padre. Otro punto, si el amor auténtico de parte del discípulo exige la observancia de los mandamientos de Jesús, esta buena conducta del discípulo hará que de parte de Jesús surja una plegaria al Padre para que envíe el Paráclito como don y regalo, por lo que el don del Paráclito será fruto del amor obediente del discípulo. Reflexionamos que el versículo 16 es clave en la revelación del misterio de la Santísima Trinidad, ya que en este versículo Jesús dice claramente de tres personas distintas, y aquí se encuentra la base de la revelación del Espíritu Santo como tercera persona, diferente del Padre y diferente del Hijo. En el cuarto punto vimos el significado del término Paráclito que Juan utiliza para referirse al Espíritu Santo, y que si menciona otro es porque supone un primer Paráclito. Y además el autor de la primera carta de Juan se refiere con ese título a Jesús, nuestro abogado ante el Padre por el pecador arrepentido. Que el adjetivo parácletos deriva del verbo parakaleo, llamar para estar al lado de, y si Jesús y el Espíritu Santo tienen el mismo título, significa que aunque de diferente manera, el Espíritu Santo y Jesús tienen la misma misión de estar al lado de los discípulos. Pero para el Espíritu Santo su misión será estar para siempre al lado de los discípulos, ya que por la condición humana de Jesús, al morir desapareció sensiblemente, pero el Espíritu Santo, no teniendo un cuerpo, no estará sujeto a las leyes de la muerte, y por eso podrá permanecer para siempre viviendo en el interior de los discípulos. Aunque la teología de Mateo nos presenta otro aspecto del misterio de Jesús, que estará con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Al Paráclito se le da el título de Espíritu de la Verdad, ya que Jesús se ha definido como la verdad, y este título es una síntesis de toda la obra reveladora de Jesús, que ha comunicado la verdad que ha oído de su Padre, verdad que ilumina, que da vida y que libera, verdad que excluye todo pecado, verdad que se opone al demonio, a la mentira,
mentira y a la muerte, por lo que el Paráclito, que es el Espíritu de Cristo, y que va a permanecer para siempre con los discípulos, continuará en y entre ellos la misma obra reveladora de Jesús, ¿verdad? Por eso es el Espíritu de la verdad. Que así como el mundo no recibió ni conoció ni vio a Jesús como enviado del Padre, sino que lo rechazó, así tampoco podrá el mundo recibir, ver o conocer al Espíritu. Aprendimos que sus discípulos, puesto que recibieron y conocieron a Jesús, podrán también recibir y conocer al Espíritu Santo. Por lo que podemos decir en resumen que el otro Paráclito es el Espíritu de la verdad, que es un regalo del Padre por los ruegos de Jesús y que va a permanecer para siempre, morando en los discípulos y llevará a cabo la misma obra reveladora de Jesús, ¿verdad? Y en cuanto a que Jesús hable en tiempo futuro y tiempo presente, ya que el Padre dará, es porque se espera la glorificación de Jesús, y el tiempo presente demora y está, suponen una escatología ya realizada. Estudiamos que Juan escribe su Evangelio entre el año 95 y 100 después de Cristo, cuando la glorificación de Jesús y la donación del Espíritu Santo ya se han realizado. El siguiente tema, el Paráclito enseña y recuerda, que aparece en el capítulo 14, versos 25 y 26. En este pasaje, unido al versículo 17 del mismo capítulo, se fundamenta la doctrina de la habitación en el corazón del creyente de la Santísima Trinidad, que en el versículo 25 y 26 el Espíritu Santo recibe el título de el Espíritu Santo, que es un atributo divino, la santidad, por lo que Yahvé es la santidad perfecta, el 3 veces santo, y decir el Santo de Israel es la definición propia de Yahvé, que en Juan el adjetivo santo está 6 veces y solamente se dice de Jesús, el Santo de Dios, y se dice del Padre, Padre Santo, y que al aplicar este título al Espíritu Santo se le sitúa en la esfera divina. Jesús agrega que el Padre en mi nombre. Jesús tiene que partir y dejar a sus discípulos. En el nombre y en lugar de Jesús, el Padre les enviará al Paráclito, lo que supone que entre Jesús y el Espíritu existe una profunda identificación y unión estrecha, como la que hay entre Jesús y el Padre. Ese Paráclito va a desempeñar como maestro la misión de enseñar y recordar, ya que primero enseñará a los discípulos todo cuanto el Padre quiere que sepan de su plan salvífico. El Espíritu Santo ocupa el lugar de Jesús para seguir comunicando a la comunidad las enseñanzas futuras de Jesús y los conocimientos que sean necesarios posteriormente. Y también les recordará todo cuanto Jesús dijo, ya que recordar no es tan solo traer a la memoria lo que Jesús ha dicho, sino descubrir el sentido profundo de las obras y palabras de Jesús. Podemos ejemplificar que al escribir Juan su Evangelio, se refleja el beneficio de la luz que el Espíritu Santo
por lo que Juan contempla las obras de Jesús como signos de realidades espirituales. Y además el Paráclito, el Espíritu de la verdad, ha sido dado a los discípulos por el Padre a petición de Jesús para que esté al lado de los discípulos para siempre. Y esta misión del Espíritu continuará en la comunidad cristiana a través de los siglos. La misión del Espíritu será siempre una misión de verdad, de enseñanza y de profundización doctrinal, fundada en las palabras y las obras de Jesús, y que la acción reveladora del Espíritu hará extraer el sentido profundo de los signos para iluminar cualquier época de la historia. En el tema siguiente, Juan nos dice que el Paráclito dará testimonio de Jesús. Por lo que en medio de esta hostilidad y de oposición terrible, el Espíritu Santo será quien dé testimonio de Jesús. Además, este texto nos da un dato más sobre el Paráclito. Vendrá. Por eso es por lo que tradicionalmente la Iglesia ha invocado así al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ciertamente el Espíritu Santo vendrá, pero el texto nos dice algo más, que el Espíritu Santo será enviado además de por el Padre, por Jesús. La afirmación que procede del Padre ha servido para escrutar de dónde procede el Espíritu Santo dentro del misterio de Dios, por lo que la teología ha querido ver en el verbo procede que la emanación o procesión eterna del Padre. La teología en Oriente afirma que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, pero la teología en Occidente insiste que también es enviado por Jesús, por lo que se concluye que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, tal como lo recitamos en el credo de Nicea, Constantinopla. Con este odio, el mundo se hundió en el pecado. El Paráclito, el Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que procede de Dios Padre y que Jesús enviará, dará testimonio en favor de Jesús. Esta misión de testigo defensor que el Espíritu Santo hará de Jesús será condenación para el mundo. Ese testimonio que el Espíritu Santo dará de Jesús no será un testimonio aislado. También los discípulos serán testigos. Pero no serán dos diferentes testimonios, será uno solo. Será el testimonio que dará el Espíritu Santo por labios de los discípulos, en quien mora y está el Espíritu Santo. Reflexionamos que lo que nos presentan los evangelios sinópticos, que Jesús dijo a los discípulos de no preocuparse de lo que iban a decir cuando los llevaran ante los tribunales, sería porque en ese momento el Espíritu Santo sería el que hablaría. Vimos que los discípulos estarían asociados al testimonio que el Espíritu Santo realiza en favor de Jesús por la amistad y convivencia que los discípulos tuvieron con Jesús, lo que vieron y lo que oyeron. Y lo mismo podemos decir del Espíritu Santo. Si testifica a favor de Jesús es porque lo conoce desde toda la eternidad. Y podemos decir que este texto de ser testigos de Jesús sigue siendo actual, ya que para la evangelización en el mundo actual, el Espíritu Santo es el principio y el que mueve toda la evangelización
que necesita personas que proclamen a tiempo y a destiempo la verdad sobre Jesucristo el Señor. Y le dimos gracias a Dios Padre por Jesús y por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el principio de esa vida de gracia, de esa vida espiritual, a la que todos podemos nacer precisamente por la acción poderosa del Espíritu Santo, que además el Paráclito estará con nosotros para siempre, al igual que estará con los demás discípulos de Jesús. Que el Paráclito es quien nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho y sigue diciendo, para que con la ayuda del Paráclito demos testimonio que tú y yo seamos testigos de que Jesús está vivo y que con toda la iglesia le digamos, ven Espíritu Santo. Entremos de lleno a los temas que vamos a estudiar en este día. Continuamos con el tema 9 que San Juan desarrolla en su Evangelio. El Espíritu Santo mostrará al mundo su pecado. Ese Paráclito que Jesús enviará de parte del Padre para estar al lado de los discípulos y morará en ellos, también dará prueba de las acciones del mundo a Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Como hemos visto, la donación del Espíritu Santo estaba condicionada a que Jesucristo fuera glorificado. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Cuando venga el Espíritu Santo hará ver y comprender con su luz divina que en el proceso de Jesús fue el mundo quien estuvo en el pecado, en el error y en la injusticia. Jesús, en cambio, estuvo en la verdad y en la justicia. Este papel del Paráclito como acusador del mundo y defensor de Jesús toca tres ideas. La primera, de pecado porque no creen en mí. El Paráclito convencerá al mundo de pecado, dará pruebas de que el mundo es reo de pecado. ¿Cuál es el pecado fundamental? Fue y lo será siempre no creer, la falta de fe. San Juan había expresado ya ese rechazo básico desde el principio de su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 10, y el mundo no lo conoció, y lo subraya a lo largo de todo su Evangelio. En el diálogo con Nicodemo se lee esta sentencia lúgubre. Pues este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Sus mismos hermanos no creían en Jesús. Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en Él. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. El Espíritu de la verdad dará pruebas en relación a la justicia. Dado el contexto, el término justicia hay que comprenderlo en sentido forense y legal.
Justicia no tiene en este contexto una significación amplia, ni menos el sentido de justicia salvífica de Dios, como en la epístola de San Pablo a los Romanos. El Paráclito hará ver de parte de quién estaba la razón y la justicia. Va a probar que el mundo era el que estaba en el error cuando acusaba a Jesús de transgresor de la ley. Lo acusó de seductor, lo acusó de pecador y endemoniado, de blasfemo, y fue injusto el mundo al condenarlo a muerte. En cambio, Jesús tenía razón y la justicia clama en su favor. La prueba de ello es que regresa al Padre de donde ha venido. Su glorificación es el argumento máximo de que Jesús se encontraba en la verdad, decía la verdad, había venido para dar testimonio de la verdad, y Él era la verdad. Y al volver a su Padre goza de la gloria divina que Jesús poseía como propia desde antes de la creación del mundo. La desaparición corporal de Jesús es consecuencia de su subida al Padre. Una vez glorificado, Jesús ya no pertenece a este mundo y escapa a las dimensiones de la situación terrestre. No obstante, Jesús vendrá de manera misteriosa juntamente con el Padre para hacer su morada en el interior de los discípulos, donde el Espíritu también mora y está. La tercera prueba que el Paráclito dará en contra del mundo es hacer comprender que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya condenado. El príncipe de este mundo ciertamente iba a jugar un papel importante en la pasión y muerte de Jesús y parecería que había alcanzado la victoria. Sin embargo, el Espíritu de la verdad hará saber que este príncipe del mundo no tuvo poder alguno sobre Jesús y que ya ha sido arrojado fuera. Jesús, en efecto, se entregó voluntaria y libremente a la muerte por amor al Padre y para llevar al cabo el mandato que de él había recibido. Su exaltación a la gloria del Padre será por sí misma la prueba más elocuente de la victoria sobre Satanás. El mejor comentario al versículo 11 es la palabra de Jesús el domingo de las Palmas. Jesús, en efecto, se entregó voluntaria y libremente a la muerte por amor al Padre y para llevar al cabo el mandato que de él había recibido. Su exaltación a la gloria del Padre será por sí misma la prueba más elocuente de la victoria sobre Satanás. El mejor comentario al versículo 11 es la palabra de Jesús el domingo de las Palmas. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levando de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y pasemos ahora al tema 10, el último que nos presenta San Juan. El Espíritu Santo guiará a los discípulos en toda la verdad. Está en el capítulo 16, versos del 12 al 15. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. En este último texto sobre el Paráclito,
Jesús presenta nuevamente al Espíritu Santo como Maestro de verdad. Nos podremos preguntar, ¿qué cosas podrán ser las que Jesús todavía tiene que decir a sus discípulos? Si Jesús mismo había dicho solemnemente, todo lo que oí de mi Padre os lo hice conocer. Según la teología de Juan, el sentido más apropiado puede ser el siguiente, que Jesús podría seguir hablándoles mucho sobre su Padre, sobre sí mismo, sobre la misión que está realizando y a punto de terminar, sobre el sentido profundo de cuanto ha dicho y ha hecho durante su vida, pero no lo pueden comprender ahora. En cambio, cuando Jesús haya resucitado de entre los muertos y haya sido glorificado, estarán en capacidad de comprender su obra y su misión. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. El sentido profundo de todo cuanto dijo e hizo Jesús durante su ministerio, los discípulos lo podrán conocer cuando venga el Espíritu de la verdad, ya que con su luz se los hará comprender. Este Espíritu los guiará, los conducirá, los llevará por el camino, los encaminará. El verbo que utiliza el evangelista es un sustantivo derivado del sustantivo camino, y Jesús había dicho de sí mismo, yo soy el camino. El Espíritu llevará a los discípulos por el camino de toda la verdad. Nos podemos preguntar qué significa toda la verdad. Jesús había dicho, Decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. y a Tomás le contesta, Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. de acuerdo a esto vemos una vez más que la obra del Espíritu será conducir a los apóstoles por el auténtico y verdadero camino de la verdad, ya que no solo les descubrirá con su luz el sentido de todas las palabras y obras de Jesús, sino que guiándolos y moviéndolos para vivir según esas mismas palabras y mandamientos. Ya el evangelista había escrito en el discurso con Nicodemo, el que hace la verdad viene a la luz, y Jesús le dirá a Pilato, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Oír a Jesús es recibirlo, y recibirlo es creer en él y guardar sus mandamientos. El Espíritu Santo, el otro Paráclito enviado por el Padre en nombre de Jesús, estará para siempre con los discípulos, continuando con ellos la misión reveladora de Jesús verdad. Y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Quizá en el pensamiento de San Juan pueden estar algunos textos del Antiguo Testamento. Enséñame a hacer tu voluntad,
Tu espíritu es bueno, llévame por tierra recta. También el espíritu podrá llevar a cabo esta misión de verdad, porque no hablará de sí mismo, sino lo que oyere. La unión que existe entre Jesús y el Espíritu es como la que hay entre Jesús y el Padre. Y así como Jesús no habló, sino lo que oyó de su Padre, así el Espíritu solo habla de lo que oye de Jesús. Esto manifiesta una particular relación del Espíritu respecto de Jesús. Este dato también es muy importante en la teología de las procesiones divinas. En relación a la Trinidad, el Espíritu Santo es enviado por Jesús y oye de Jesús. También nos podemos preguntar qué significa os anunciará lo que va a venir. ¿Será acaso una alusión al carisma de predecir el futuro de que hablan otros escritos del Nuevo Testamento? Nos detuvimos allí bastantes días. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Agabo, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ¿Por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: Esta interpretación no parece tener cabida dentro del pensamiento de San Juan. Cuando la mujer samaritana dice, aludiendo al Mesías esperado, cuando venga Él, nos anunciará todo, Jesús responde con la revelación de su propia persona. Yo soy el que te habla. Y sigue la admirable escena de los samaritanos que van a Jesús y creen en Él. En ese pasaje, el oficio revelador de Jesús está en relación directa con la fe de los samaritanos que creen en Él. La acción reveladora del Espíritu Santo, que anuncia lo que va a venir, consistirá no en revelar cosas nuevas, sino en descubrir y hacer comprender a través de todos los siglos y a cada una de las generaciones el sentido profundo de la persona, de la misión y de las enseñanzas de Jesús. Es la asistencia activa y permanente del Espíritu que Jesús prometió a sus discípulos. Es también la enseñanza y el recuerdo a que aludía aquella otra palabra de Jesús. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les dije. Él me glorificará porque recibirá de mí y os lo anunciará. Como Jesús glorificó a su Padre sobre la tierra, revelando a los hombres su nombre y llevando a término la obra que le había encomendado, así también el Espíritu glorificará a Jesús, revelándolo y dando testimonio de él a través de los tiempos. El Espíritu de la verdad podrá cumplir esa misión porque lo que dice lo recibe de Jesús. Nuevamente insiste Jesús en la relación personal que existe entre él y el Espíritu Santo. Y el Espíritu no solo es enviado y oye de Jesús, sino que recibe de él.
Y Jesús prosigue: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que recibe de mí y os lo anunciará. Este pasaje sobre el Espíritu termina mencionando de nuevo la relación del Espíritu con el Padre y con Jesús, Espíritu con el Padre y con Jesús. El Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, procede del Padre, es un enviado del Padre, es un don del Padre, pero el Padre y el Hijo tienen absoluta comunidad de bienes. Por eso el Espíritu de la verdad es también un enviado y don de Jesús a los hombres. Oye de él y recibe de él. Y San Pablo escribe: Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. como consecuencia de todo esto que hemos escuchado, la teología posterior dirá que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o que procede del Padre a través del Hijo, y los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen todo en común, excepto la propia relación personal. Para terminar este capítulo sobre la revelación del Espíritu Santo, es necesario que recordemos la enseñanza de Jesús al final del Evangelio de San Mateo. La enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en ese momento en el monte de Galilea tiene 4 puntos. Primero, Jesús ha recibido del Padre todo poder y su soberanía se extiende a cielos y tierra. Es pues Jesús el Señor del cosmos, investido de potestad plena, absoluta y universal. Esto supone la perfecta glorificación de Jesús Mesías. Ha subido al cielo y ha recibido el reino de manos de Dios. Eso es lo que sugiere el verbo pasivo me ha sido dado. Es el cumplimiento de la palabra enigmática que había dicho a los miembros del Sanedrín: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El segundo punto, Jesús, el soberano del universo, envía ahora a sus discípulos a la gran misión por todo el mundo. Es el universalismo y la catolicidad que caracterizan a la Iglesia de Cristo. La expresión que utiliza Mateo, hacer discípulos a todas las naciones, es muy elocuente. No solamente significa enseñar, sino que tiene un sentido más fuerte, de una seria incorporación a la doctrina del Maestro. Es decir, vivir lo que Jesús enseñó. Los apóstoles debieron ir comprendiendo más y más, a la luz del Espíritu Santo, el universalismo que esta palabra de Jesús llevaba consigo. Vemos que Jesús se dedicó a predicar a los judíos. Esa es la orden que había recibido de su Padre. Así lo dijo el mismo Jesús. Pero la salvación estaba destinada a todos los pueblos de la tierra. Había llegado el momento, marcado por la providencia divina, de que el nuevo Israel, el resto auténtico, llevara el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. En adelante, todo el mundo haciéndose discípulo de Jesús podrá salvarse. Tercero,
¿Cómo se va a llevar a cabo esta agregación para los discípulos de Jesús? Primero, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es el medio para agregarse al movimiento religioso de Jesús. Es un rito exterior, es un signo sensible, pero en virtud del cual se opera una realidad espiritual en la persona del bautizado, ya que el bautizado queda convertido en una pertenencia de Dios. Es un consagrado al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los primeros años del cristianismo, el bautismo se administró en el nombre del Señor Jesús y se hacía un acto de entrega a la persona de Jesús y creyendo que de Jesús viene la salvación y el perdón de los pecados. Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y San Pablo insiste que por el bautismo el creyente es sumergido en Cristo que muere y resucita. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Somos hijos en el Hijo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y San Juan aludirá al bautismo a través del agua y del Espíritu como a un nacimiento de lo alto, un nacimiento nuevo. San Mateo nos dice la fórmula que la Iglesia emplea hoy en el sacramento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que este aspecto es importantísimo, ya que en el bautismo se establece una relación del bautizado con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y el bautizado recibe el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. La siguiente instrucción que da Jesús a sus apóstoles es que les enseñen a guardar todo lo que Jesús ordenó, ya que en el ministerio de Jesús la enseñanza fue primordial para que aprendieran a vivir como hijos de Dios en el reino de los cielos. Por lo que Mateo dedicó muchas páginas en su Evangelio para transmitir a las futuras generaciones la doctrina y enseñanza de Jesús y la interpretación correcta a la ley de Dios. Juan en su Evangelio habla de los mandamientos y palabras del Señor. Y la nueva evangelización a la que tú y yo estamos llamados, en un mundo que por los medios de comunicación, las redes sociales, no tiene fronteras ni límites, es la
gran tarea de la Iglesia, de todo discípulo de Jesús. Pero Jesús nos hizo una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos para llevar a cabo esta evangelización mundial. Jesús está con todo el poder que el Padre le ha comunicado. Y esa promesa es para un auxilio constante y eficaz a los que queramos transmitir la buena nueva, en especial en los momentos difíciles, por ejemplo, en esta pandemia. Por eso es el verbo yo estoy. La asistencia de Jesús será permanente hasta el fin de los tiempos. Con esta palabra que concluye el Evangelio de Mateo, Jesús vivo, resucitado, lleva a cumplimiento la promesa de la presencia de Dios que es constante en el Antiguo Testamento. Yo soy, yo estaré contigo. Podemos comprender que este auxilio eficaz y permanente de Jesús solo puede ser de origen divino. Con esto terminamos de reflexionar los 10 temas que Juan nos presenta en su Evangelio. Les invito a que le demos gracias a Dios por lo que nos ha permitido conocer, entender y aprender acerca de lo que el Evangelio de San Juan nos presenta en los temas que hemos reflexionado. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, que es quien bautiza en el Espíritu Santo, que es el autor del nuevo nacimiento y es manantial de agua brotante, y el principio del culto nuevo. Y también tu Espíritu Santo es fuente de vida y es el Paráclito que estará con nosotros para siempre, que nos enseña y nos recuerda lo que Jesús dijo y enseñó y da testimonio de Jesús, además de mostrar al mundo su pecado, y que nos guía como discípulos de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, y gracias, Jesús. Amén. Es como un río, es la lluvia, es un soplo, es el fuego, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en mí, cayendo en mí,
como un río. Es la lluvia. Es un soplo. Es el fuego. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo.